¿Alguna vez has llegado a la oficina, te has sentido del carajo y la persona que está cerca de ti te dice, ay güey, pues relájate y ya? Y tú te quedas pensando, claro, si fuera tan fácil, ya lo hubiera hecho. Bueno, este lunes subí un reel sobre cómo elegir una actividad, una intención, algo en el día te da claridad y te bajaba el estrés y la ansiedad. Y alguien me comentó eso, así como de, entonces es tan fácil como decidir y ya se me quita. Lejos de enojarme, la verdad es que me quedé pensando y dije, seguimos pensando, seguimos creyendo que el tema de la voluntad, de la ansiedad, de sentirse bien, es algo de fuerza de voluntad. Y ahí es donde siempre comenzamos a pelearnos, porque cuando ya estás cansado, claro que no tienes fuerza de voluntad para sentirte bien. El tema aquí no es de fuerza de voluntad, es de entender cómo funciona tu energía, cómo funciona tu cerebro, con qué parte del cerebro estás decidiendo basado en cómo te sientes, ese tipo de cosas que nadie te dice, que no reflexionamos, que nadie nos enseña y que finalmente nos meten en ciclos de sentirnos del carajo todo el tiempo. Y lo peor de todo es que aparte nos sentimos culpables. Te invito a que no te pierdas este capítulo hasta el final. Vamos a hacer una práctica de reconexión, de entender, de sentarnos a entender cómo funciona. Vamos a hablar de lleno de eso. Este capítulo va a ser mucho más reflexivo porque de verdad creo que necesitamos comenzar a entender qué pasa dentro de mi cerebro, que no todo es un castigo o flojera o yo no soy capaz, sino cómo en verdad puedo yo comenzar a cambiar la forma en la que me hablo y por ende también la forma en la que me muevo en mi entorno y me relaciono con todos los demás. Estábamos hablando de que yo subí este capítulo un día lunes y la verdad es que los lunes son horribles. No nos vamos a engañar. Mucha gente también cree así como de, ay, bueno, ¿tú qué me vas a venir a decir si tú ni trabajas, no? Y la realidad es que es muy gracioso que me digan eso porque yo en realidad no solo trabajo uno, sino que trabajo dos. Tengo dos trabajos que yo considero de tiempo completo. El que al día de hoy me permite, pues de hecho, mantenerme y este que estoy aquí frente a ti compartiéndote este contenido que pues realmente nadie me está pagando, es por el mero gusto y más que nada por la empatía de también, justamente como estoy en el día a día de una rutina, entiendo, veo a la gente colapsar y digo, es que nos falta sentarnos a entendernos. Entonces de eso justamente parte este comentario del lunes. Porque yo hablaba justamente de que al cerebro nada le incomoda más que la incertidumbre. Y nada hay más incierto que un lunes. Tú no me vas a dejar mentir. Los lunes te encuentras con todas las cosas que en tu cabeza, el viernes tú ya sabes, siempre dices como, eso es problema para mí yo de lunes. Bueno, ahí están. Ahora imagínate que atiendes clientes y todos tus clientes dijeron, no, eso es problema para mí de lunes. Básicamente el domingo en la noche tú estás todo paralizado porque no sabes ni siquiera con qué te vas a enfrentar. O sea, el lunes es la caja de Pandora de la incertidumbre porque hay pendientes, hay urgencias, hay cosas que dejaste ahí para mi yo del futuro y todos los demás hicieron lo mismo. Entonces literalmente no sabemos a qué nos enfrentamos. Llegamos ya con una idea, con un terror, con una ansiedad a tope y es como que entráramos ya ansiosos a un lugar en donde todavía se nos va a ir incrementando más, porque lo hemos hablado, o sea, las mismas instituciones de trabajo fomentan esta ansiedad, fomentan este estrés pensando que de esa forma te vas a volver más productivo. En algún momento existió esa idea de que trabajar estresado y ansioso te volvía más productivo. Al día de hoy se sabe que no, nada más lejano de la realidad. Tú tienes que encontrar la forma de sobrellevar la ansiedad de ese lunes para de hecho poder comenzar a hacer cosas más efectivas y era de lo que estábamos hablando en ese reel y que un poco se malinterpretó y me llevó a crear un contenido un poco más largo, porque vamos a hablar de eso. ¿Cómo demonios yo aterrizo la ansiedad que siento el lunes? En primera, reconociéndola. Ya sé que suena muy fácil y que vas a decir, ay, sí, ya. De verdad, reconociéndola. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tú no puedes cambiar lo que no reconoces. Si tú estás diciendo, no, yo estoy bien, yo me siento bien, ¿cómo vas a cambiar eso si tú mismo no reconoces que en ese momento no estás bien? Entonces lo principal es reconocerlo. Estoy ansioso, no pasa nada. Respira. Siempre, ya saben, la cantaleta de toda la vida. Vamos a respirar. ¿Por qué? No de a gratis, no por andar de hippies. Respiramos simplemente porque, como le explicaba a esta persona, nuestro sistema respiratorio es básicamente el único que tenemos control de. Pero ojo,
Es el único que podemos controlar, pero también se relaciona con todos los demás y es el único que regula al resto. Entonces, ¿qué me dice eso? Si yo estoy respirando de forma ansiosa, ¿cómo respiramos cuando estamos ansiosos? Date cuenta, estar ansioso significa estar en estado alerta. Y cuando estás alerta, estamos respirando todos agitados, como analízalo. Respiramos así. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está pensando que algo nos va a pasar, que tenemos que estar así, volteando a todos lados con las pupilas súper dilatadas porque en cualquier momento alguien me va a disparar. O sea, eso es lo que de verdad tu cerebro piensa. Cuando en realidad tú simplemente estás sentado en tu escritorio con una pila de tareas que no sabes ni por dónde empezar. Entonces, respira. Respira, relájate y una vez que tienes un poco más de calma, entonces elige una sola tarea, la principal, la que traes más atrasada, la que dejaste más tiempo, la que has estado pateando, la que procrastinaste, la que resultó que el lunes te despertaste con esa urgencia masiva. Elige esa y enfócate solo en esa. No en que si Chuchita, no en que si Pedrito, no en que la junta, en esa tarea. ¿Por qué? Tú me vas a decir, pero es que yo no puedo hacer solo una cosa en el día. Yo sé, pero baja las revoluciones de tu pensamiento. Enfócate en esa tarea únicamente para que le des certeza al cerebro. El cerebro va a decir, ok, nos vamos a enfocar en esto, perfecto, dejo de estar corriendo como loco porque no sé ni qué hacer y me enfoco en esto. Entonces tú te vas a dar cuenta que en la medida en la que tú te enfocas en esa tarea y empiezas a llevarla a cabo y la culminas, empiezas con la que sigue y mientras estás pensando en eso ya se te está ocurriendo cómo resolver eso otro, porque justamente estamos entrando en un estado de calma. Al cerebro le da calma que le des dirección. Eso es algo que me gustaría que entendamos. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos sobrepasados, cuando nos sentimos que no sabemos ni qué está pasando, que estamos perdidos, no es que estemos de flojos, no es que no queramos iniciar la semana, de por sí son pesados, ¿no? Todos sabemos, y más si estás en un trabajo que no te gusta, volver de 2 días en donde tomas el control de tu vida, suponiendo que tienes la ventaja de descansar 2 días, pero lo que sea, vienes de un periodo de descanso en donde básicamente te riges por lo que a ti te gusta y regresas a algo que no siempre nos gusta y aparte con un nivel de estrés altísimo. Entonces evidentemente tu cerebro sí está súper saturado, muy estresado y está pensando con la amígdala. Hemos hablado muchas veces de esto, pero ¿qué pasa? La amígdala no piensa, reacciona. Entonces, tú cuando estás estresado no estás pensando, estás reaccionando y vamos a volver un poco y démonos cuenta, o sea, cuando estamos muy estresados, alguna vez se los comentaba, mi mamá me decía, es que eres súper intolerante. En tu trabajo nunca falta la persona que está estresada y le preguntas algo y contesta feo, o tiene malas formas, o no te quiere ayudar. Estas personas no están pensando, están reaccionando literalmente porque es lo único que la amígdala puede hacer. No porque nos sirva, no porque sea tonta, porque es para lo que está diseñada. Está diseñada para mantenerte viva y para mantenerte viva necesitas respirar y literalmente estar vivo. Entonces, todo pensamiento crítico, todo pensamiento a futuro, todo pensamiento creativo, ¡pum!, desaparece, no existe, no va a pasar. ¿Por qué? Porque en ese momento tu cerebro cree que lo más importante es sobrevivir. Entonces, quiero que analicemos esto y lo llevemos a tu día a día. Tú sentada frente a tu computadora, estresada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comenzar a resolver esos problemas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si estás estresada y tu cerebro está en modalidad estresado y no pienso. ¿Y entonces qué pasa? Pues me estreso más. ¿Me explico? Ahí es donde viene la parte de, ya entendí que estoy estresada, ya entendí que estoy abrumada, ya entendí que hoy es lunes. Perfecto. Voy a respirar, me voy a relajar, voy a elegir la tarea que más difícil es o la que más atrasada estoy, la más importante, y la voy a comenzar a realizar. Una vez que yo me centro en esto, mi cerebro entiende, perfecto, hay dirección, ya sabemos lo que hay que hacer, no pasa nada, estoy tranquila, tú estás tranquila, estamos pensando tranquilos todos. Entonces puedo empezar a ser creativo con las respuestas que te voy a ofrecer. ¿Por qué? Porque mi amígdala ya no está en control, ya le di el control a la corteza prefrontal, al no córtex, y entonces, ¿ese qué crees que hace? Pues sí, ese sí resuelve, piensa futuro, se le ocurren las cosas creativas, todas esas cosas que requieres para sacar adelante el día no van a pasar mientras tú estés pensando en que tienes que sacar adelante el día.
El punto fundamental de todo esto es que la incertidumbre es combustible para la ansiedad. Cuando no sabes por dónde empezar, todo tu cuerpo entra en estado de alerta y pierdes literalmente la capacidad de decidir con claridad porque no está tu cerebro en ese momento en condiciones de hacerlo. Por eso hay que brindarle dirección de la forma en la que puedas, tomando en cuenta tus propias prioridades, elegir una en la cual te enfocas, le das dirección a tu cerebro, el cerebro dice, ok, perfecto, por aquí empezamos, no pasa nada. Vas a comenzar a hacerlo y vas a notar cómo tu ansiedad va bajando porque de hecho ya te estás pensando, ya estás resolviendo, ya estás creando, ya estás en otro estado del cerebro. Tu cerebro ya migró a otra parte, las decisiones las está tomando otra parte, tu respiración es diferente. Quiero que de verdad esta semana que vamos a comenzar te des a la tarea de analizar esas cosas, de analizar cómo es mi respiración cuando estoy toda ansiosa, pensando ahí, corriendo como gallina loca, que no sé ni qué hacer, cómo me siento. ¿Y qué pasa cuando me siento, decido con qué voy a comenzar y de hecho me enfoco en hacerlo y a la mitad, cuando ya ni me acuerdo que estaba estresada porque ya estoy muy clavada resolviendo los problemas, cómo me siento? Me estoy respirando más tranquila, me siento más confiada, estoy ganando confianza al yo estar tomando el control de la situación y entender qué es importante, qué puede esperar, qué sí necesito resolver. En el momento en el que yo me empiezo a sentir justo más resolutiva, más en confianza, más en control de mi día, evidentemente cambia mi energía, cambia cómo yo me percibo, cambia cómo yo me presento, cómo hablo, cómo convivo con el entorno, porque soy dueña, digámoslo así, de lo que estoy haciendo. No estoy dejando que la vida me pase por encima y a ver cómo resolvemos. Estamos eligiendo y dando dirección. Tu cuerpo siempre, siempre te va a hablar antes que tu mente. Entonces presta atención a esas señales. Estoy respirando rápido, mis hombros se sienten tensos, mi cuerpo se siente tenso, yo misma me siento en un estado de alerta, porque si es así, te prometo que no estás en el momento óptimo para comenzar a abordar tu día, y no porque no seas capaz, sino porque simplemente tu cerebro no está en el momento óptimo. Pero tú puedes elegir regularlo activando el nervio vago, lo que hemos hablado, el nervio vago, el sistema parasimpático, el neocórtex, todas esas funciones que entran en juego cuando pasamos a lo que se le llama el estado de descanso y digestión, rest and digest, lo llaman en inglés, que es básicamente ese estado en el que tu cuerpo está relajado, y como está relajado, está entonces en condiciones de tomar otro tipo de decisiones. Por eso siempre les hago hincapié de hacer esta respiración diafragmática, o lo que llamamos como irlo bajando al diafragma y no dejarlo solo aquí en el pecho, porque justamente regulamos nuestro sistema. Y esa es la parte que a mí me resulta importante, la parte que a mí me resulta pues preocupante que no entendamos, y preocupante que creamos que no es cierto. O sea, tú puedes elegir pensar que el Reiki sirve, que la respiración sirve, que todas estas cuestiones del mindfulness sirve o no. Eso puedes creerlo o no, pero las cosas que van a pasar en tu cuerpo van a pasar, las creas o no. Comenzar a respirar de forma consciente va a pasar, lo creas o no. O sea, tu cuerpo va a respirar rápido cuando estás ansioso, así sea que tú lo sepas o no, o lo creas o no. Y de la misma forma, tú tienes la capacidad de regular tu sistema al regular tu respiración, porque así funciona, lo creas o no. Entonces, esa es la parte que a mí me resulta un poco, pues si lo quieren ver ya entrando en el mundo casi casi del hipismo, me resulta un poco todavía como una extensión de la colonización, porque démonos cuenta, o sea, en países más desarrollados como Europa, Estados Unidos, etcétera, por tomar algunos occidentales aquí luego, hay incluso gente que ya está dando cursos sobre cómo respirar correctamente. La gente que se mete a los baños de hielo para regular. O sea, no es una cosa que nos hayamos sacado de repente de la nada. Hay personas, neurólogos, neurocirujanos, neurocientíficos, justamente entendiendo la relación entre respirar y cómo se activan o se desactivan partes fundamentales para cómo reaccionamos, nos relacionamos, pensamos, resolvemos.
Y el problema es que nosotros aquí en Latinoamérica, en México particularmente, que es de donde yo te hablo, seguimos pensando que estas cosas son del chamanismo, de verdad. Y yo no tengo nada en contra, de verdad, no me tomen a mal. Pero estamos mezclando peras con manzanas, perdón. O sea, creemos que de repente tomar conciencia de nuestra respiración, de nuestra energía, de nuestro cuerpo, cae en la categoría de ir con el chamán de Catemaco, contra el que no tengo nada, pero no es lo mismo, no estamos hablando y no estamos partiendo del mismo punto. Y eso es algo que yo quiero comentar, porque necesitamos comenzar a entender que una cosa son las tradiciones que nosotros queramos tener o creer, y otra cosa es el fundamento científico que hay detrás de acciones tan básicas como tomar conciencia de nuestra respiración y de cómo eso afecta la forma en la que mi cuerpo se oxigena, la forma en que mi cerebro procede. Tan solo no entender cuál es la relación entre que yo esté pensando en estado de alerta o que yo automáticamente me relaje y pase entonces a pensar de la forma correcta. ¿Te das cuenta de algo tan básico? No lo sabemos, no lo tomamos en cuenta, no lo aprendemos, y lo peor de todo es que cuando alguien nos lo dice tampoco lo creemos, porque pensamos que estamos hablando con una persona que se está queriendo, no sé, hacer rica en TikTok o yo qué sé qué cosa, y es cuando me da risa porque digo, señoras, señores, por favor, yo también tengo un trabajo, yo también me gano la vida, pero eso no quita que no tenga una conciencia de cosas que han servido a mí, que me han servido, que me han permitido continuar. Recientemente, ustedes saben, este capítulo que estás viendo hoy debió haberse subido el jueves, pero precisamente porque tengo una vida, una rutina, algo que también me jala, tuve que encontrar la forma de regular la propia ansiedad, la propia frustración de no haber sido posible para mí gestionarlo y hacerlo en domingo. Pero aquí seguimos, aquí estamos, y hay que dar un paso a la vez y hay que hacerlo de la forma más consciente posible y dejar de castigarnos, dejar de creer que no estamos dando el 100, dejar de creer que no estamos siendo suficientes, porque en realidad eso solo nos mete en bucles todavía mucho más tóxicos. Así que quiero invitarte a que hagamos una pequeña práctica, algo muy sencillo, para tratar de aterrizar todo esto que hemos comentado, porque la verdad es que sí me parece importante. Me parece importante porque se mezclaron dos cosas. La primera es mi propia autorregulación de la frustración de no haber podido presentarme el día jueves, y también la frustración de decir, no manches, y aparte era el capítulo en el que yo quería hablar precisamente de cómo estamos desconectados de estas cosas. Cuando respiras distinto, te sientes distinto. Cuando cambias tu enfoque, cambia tu energía. Y en ese sentido, el Reiki no es que te vaya a curar, pero te va a ayudar a regularte, y en esa autorregulación va a venir tu autosanación. Y no porque vayamos a curarnos de enfermedades, o quizás sí, pero en la medida en la que nos regulamos, nos permitimos autorregular nuestro cuerpo, también comienzan esos procesos naturales de sanación, y no tiene nada que ver nuevamente con meternos en cosas espirituales, que si lo quieres ver así también lo puede ser, pero no vayamos tan lejos. O sea, una gripa se te cura a veces con una noche de sueño. Hemos hablado muchas veces también de, no sé, las abuelitas, o sea, te sientes mal y lo primero que hacen es te mandan a dormir, ¿no? O sea, realmente hay una correlación entre el descanso, el permitirte estar en un momento de reposo y sanarte. Entonces, justamente ahí es donde el Reiki entra. El Reiki no es que sea curativo y no es que voy a imponerte las manos y te voy a sacar las enfermedades. Nada. El Reiki lo que hace es regular tu energía, tu ritmo cardíaco, tu ritmo respiratorio. Obviamente lo que hace es bajarte de esa extrema ansiedad en la que regularmente llegan las personas que vienen con el cerebro a tope, y lo llevamos a una regulación, simplemente la pasamos del sistema simpático al parasimpático. Y ya con eso el cambio de energía es tan impresionante que permite que el cuerpo se sane. Piénsalo así, tiene toda la lógica del mundo. Imagínate que tú eres una persona corriendo en la sabana como loco para salvarte, porque eso es lo que tu cerebro piensa que te está pasando cuando estás estresado. ¿Tú crees que se va a detener a autosanarse? Claro que no. ¿Tú crees que se va a detener a pensar con claridad cómo vas a empezar la semana? Por supuesto que no. En ese momento lo único que importa es que sobrevivas, así que básicamente todos tus sistemas están apagados hasta que salgamos del peligro. Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces una pausa, descansas, te permites tener un espacio seguro, porque también eso es importante, que generemos en nuestros hogares
esa sensación de descanso, de estar en un lugar seguro. En la medida en la que sigamos llevándonos los problemas del trabajo, los problemas del día, a la casa, a la cama, hasta nuestro sueño, ¿cuándo vamos a tener un lugar seguro para el cerebro? Piénsalo, piénsalo de verdad. Tu cerebro al día de hoy posiblemente no tiene un solo lugar en donde diga, este es mi lugar seguro. ¿Por qué? Porque tú te llevas el estrés a todos lados. Entonces, es importante hacer esas reflexiones, que cuando yo entonces me relajo, respiro, mi cuerpo se calma, entonces sí puede sanarse, regularse, pensar claro, ser creativo, ser productivo. ¿Por qué? Porque justamente está óptimo para esas acciones. No hay peligro, estamos bien. Entonces este es el momento en el que podemos, pues, ser. ¿Me explico? Lo podemos ver así tan básico, y me gustaría que lo empezáramos a ver así tan básico, que te lleves la tarea de pensarlo así tan básico, porque es así de sencillo. No es nada complicado, no es nada del otro mundo, pero son pequeños pasos que podemos comenzar a dar para relacionarnos mejor, para entender mejor, para saber mejor qué es lo que nos está pasando. La realidad es que en la medida en la que tú vayas regulando tu energía, regulando tu estrés, tu ansiedad, tu energía va a cambiar. La forma en la que las personas te perciben también va a cambiar. Imagínate que eres de esas personas que está toda reaccionaria todo el tiempo y que la gente siente que no te puede ni hablar, porque a la primera que te dicen algo tú ya te pones todo histérico. Claramente, si un día te presentas y la gente se da cuenta, oye, esta persona es mucho más amable, es mucho más agradable, fíjate que esta persona vino y hasta me ayudó, suponiendo que estás en un entorno laboral, la gente claro que lo va a notar y va a reaccionar acorde. Por eso es que también tenemos este tema de que nosotros creamos nuestra realidad. Pues claro, claro que sí, porque la gente va a reaccionar a cómo tú te presentas, a la energía con la que te presentas. Entonces, ¿con qué energía te quieres presentar? ¿Con la energía de una persona que está reactiva porque está en peligro, o con la energía de una persona que está abierta al diálogo porque está relajada? Así que haz una pausa, inhala, sostén, exhala y elige una sola cosa a la que le vas a prestar atención. Llévate ese ejercicio tan sencillo a tu día lunes, al día de mañana. Cuando llegues al trabajo y tú ya vayas diciendo, ay, no, pero no, párate ahí, acuérdate de mí, por favor, aunque sea por una vez. Acuérdate de mí, detente, respira, cálmate. Recuérdate que nada de lo que está pasando ahí es de vida o muerte, y una vez que te sientas un poco más calmo, entre el mundo de cosas que te van a abrumar, elige una, la más importante, la que más te quita el sueño, la que quieras, y enfócate en ella. No 20, no cómo va a pasar el día, no la junta, no, una. Frena todo y enfócate en una. Yo sé que en este momento me vas a estar diciendo, estás bien pendeja. No es posible, no lo puedo hacer así, no puedo simplemente no elegir dar lo mejor de mí y sacar las 80 tareas que en mi trabajo me están aventando. Yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo, pero no se trata de que tú le lleves la contraria y que tú quieras hacer menos que los demás. Se trata simplemente de que, a diferencia de los demás, tú hagas las cosas de forma consciente. Elige una, comienza a trabajar en ella, y tú misma te vas a dar cuenta cómo te empoderas de tu día, te empoderas de la situación, te empoderas de tu agenda y comienzas a resolver de forma más proactiva. ¿Por qué? Porque simplemente le vas a dar dirección al cerebro. El cerebro va a entender en qué mood estamos, y también va a entender que el mood no es supervivencia, y entonces va a mantener al neocórtex trabajando de forma creativa, de forma futuro, de forma de planeación, y todas esas actividades y habilidades que se requieren para sacar el día a día, pues, de cualquier humano adulto. Y ya para ir cerrando este episodio que quise hacer, un poco medio reflexión, un poco medio regaño, un poco siempre te llevas una herramienta de este podcast, pero de verdad que lo que te quiero, lo que te quiero que te lleves, lo que quiero que reflexionemos en el cierre de este día, es que tu cuerpo no está en tu contra,
y no te odia, solamente te está pidiendo que lo dirijas. Está esperando que le digas dónde es que está a salvo, en dónde es que se puede relajar y que tú de alguna forma le dejes saber que entiendes lo que necesita. Porque la verdad es que tú te vas a ir dando cuenta que conforme vas entendiendo cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu respiración, cómo funcionan los diferentes estados de tu mente, tu energía cambia. Tu capacidad de tomar decisiones cambia, tu presencia cambia, tu paz cambia, hasta tu seguridad y tu confianza cambia. ¿Por qué? Porque la vida ya no te pasa y sin saber ni por qué. Tú entiendes por qué estás reaccionando de la forma en la que reaccionas. Tú entiendes por qué estás o no en la capacidad de resolver las cosas. Y eso para mí es súper importante, de verdad. Que aprendamos esto juntos. Como te dije, vuelvo a decirlo, voy a sonar a la hippie loca, pero creo que es tiempo de que dejemos de estar viviendo sin saber por qué vivimos o cómo sobrevivimos. Creo que es tiempo de que nosotros también podamos salir de ese ciclo de ansiedad en el que nos tienen sumergidos, de que yo trabajo y como estoy ansioso todo el tiempo en el trabajo, entonces en cuanto me pagan yo voy y me gasto mi dinero porque entonces me doy mis lujos. O sea, me explico, estamos en una especie como de rueda de hámster en la que la única forma en la que yo creo que me puedo dar un premio o que yo me puedo hacer sentir mejor es gastando dinero que ni tengo y termino endeudada, lo que hace que yo me mantenga en un trabajo que ni quiero para pagar las cosas que compro, para sentirme mejor e impresionar a gente a la que ni le importo. ¿Me explico? Ese estado, esa espiral ansiosa y espantosa de consumismo que se puede generar a partir de que yo no entienda que la regulación de mi cerebro no viene de comprarme unos zapatos nuevos, sino de entender que todo este tiempo he estado trabajando con un cerebro que no está pensado para estar operando de esa forma y yo todo el tiempo estoy trabajando en miedo, en ansiedad, en estrés, en estado de supervivencia, en estado crítico. Es importante que hagamos estas reflexiones porque de esa forma también nos permite entender que si yo hago una pausa, respiro, me regulo, tomo mejores decisiones, mi vida es más tranquila, mi vida toma un poco más de sentido, tiene un poco más de calma, encuentro el momento de no solo sobrevivir mi rutina, sino de tener un hobby, como en este caso para mí compartirte todo esto. Yo también tengo que encontrar el momento de sacar tiempo, pero me encanta, me da pasión, me da guía, me da luz, me da alegría compartir todo esto. Ese es el tipo de cosas que realmente te llenan y no son algo que vayas a comprar, es algo que nace de permitir a tu cerebro salir de ese estado de ansiedad perpetua y comenzar a pensar de forma más creativa, más propositiva, con más propósito. De verdad, eso viene de conocerte, regularte y sobre todo de escucharte, de escuchar las señales, de escuchar a tu cuerpo. En la medida en la que nosotros encontramos formas de meter pasión, alegría, hobbies, gustos, aunque sea tomar una clase, tú me vas a decir, pero si ya tengo la agenda saturada, ¿de dónde voy a sacar tiempo para una clase? No importa. Lo importante es que tú también te des a ti misma esos gustos que no tienen nada que ver con gastar, sino tienen que ver con darle combustible a tu cerebro, combustible creativo, combustible personal, me explico, de esas cosas que te hacen llenarte de alegría, llenarte de vibración buena, si lo quieres ver así, porque justamente ahí encuentras el equilibrio que te permite llevar a cabo las cosas que no te gustan, porque sabes que llegas a casa, que es tu lugar seguro, tranquila, regulada, sin estar ahí pensando, corriendo y medio matándote en el camino, y llegas y a lo mejor tienes tu clase de jardinería o tienes tu clase de alfarería, no sé, conozco gente que tiene hasta clases de carpintería, pero son esos momentos que se regalan, que se les van como agua y que sales de ahí con una sonrisa y curiosamente al día siguiente, cuando tienes que llegar a lo que no te gusta, ya no lo ves como algo tan espantoso porque hay un equilibrio de actividades, no es que tú vivas en una espiral perpetua de cosas que no quieres hacer sintiéndote aparte del carajo todo el tiempo. Entonces necesitamos comenzar de verdad a empoderarnos de nuestra vida, de nuestra energía, de nuestras interacciones y sobre todo a llenarnos no solamente de tonterías y pendejadas que compramos en las plazas, sino también de actividades, de lecturas, de lo que quieras que nos inviten a pensar, que nos inviten a abrirnos, a conocer cosas nuevas, a que nuestra vida no gire en torno a un entorno laboral tóxico. Hay mucho más allá de eso. Nuestra vida no es solo eso y de verdad que todo comienza con una respiración,
con un momento en el que te regales para sentar calma en tu mente y comenzar a comprender quién eres realmente tú. Esa es la reflexión que quiero que te lleves. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Sabes que siempre puedes regresar aquí. Aquí es tu canal. Vas a encontrar energía, cosas, meditaciones, todo para sentirte gusto, contenta. Me encanta que estés aquí. Me encanta poderte compartir. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas nada, porque ya sabes que aquí es tu lugar seguro. Y aquí estoy yo para acompañarnos en este camino que llamamos vida. Nos vemos el próximo jueves.